Hola, ¿cómo están? En este video voy a conversar un poquito del ascendente Cáncer. ¿Ok? Este video es parte de la serie de la Gran Triada o de Big Three, donde estoy hablando de los tres principales elementos de la carta astral para cada uno de los signos. Entonces, ideal que busques cuál es tu triada y busques cada videito para entenderte un poquito más y trabajar esa autoconciencia y ese camino del autodescubrimiento. Ok, voy con el ascendente Cáncer, el cuarto signo del zodíaco. Lo que siempre hablo primero, ¿qué tanto combina el ascendente con este signo? Bueno, el ascendente les recuerdo que viene del signo Aries, la casa uno, y Cáncer es un signo de agua. La casa uno es de fuego y Cáncer es un signo de agua, entonces ahí ya no combina mucho. ¿Qué es el ascendente? Para que entendamos un poco, el ascendente es un poco mi primera cara ante todo, mi primera reacción. Yo lo digo siempre, el ejemplo que doy es que la carta astral es como una cajita de herramientas, ¿verdad? Y yo tengo varias herramientas que nos da nuestro nacimiento. Y el ascendente es la primera herramienta que yo agarro. Es como que cuando estiro la mano, lo primero que saco, así como el de confianza, el destornillador de confianza, el martillo de confianza. El ascendente Cáncer no es ni un martillo ni un destornillador, más es así como tal vez un slimy que, no sé, me hace sentir seguro. Em, y el ascendente nos da mucho, primero viene dado por la hora de nacimiento, la hora y la ciudad, es muy importante, por eso también saber esos datos de nacimiento para tener la carta astral como es realmente, completa, y, y además define todas las casas, ¿no? Entonces, el ascendente Cáncer no combina mucho, no posiblemente yo sentiría, o si lo pudiera resumir, tal vez es como una persona con inteligencia social, porque la gente es cómo interactuamos, ¿no? Mucho, y es la relación también con nosotros mismos. Voy a hablar de todo eso. Pero una persona tal vez con mucha inteligencia social, pero no tan extrovertida, ¿ok? Es como que porque Cáncer es muy intuitivo y sabe muy bien leer como las habitaciones y a la gente. Pero la casa uno generalmente que nos pide el impulso, Cáncer no va a tener tanto ese impulso, va a ser un poco más cuidadoso, ¿no? Entonces, eso es un poquito, digamos, lo que ocurre cuando tenemos un ascendente de agua, ¿no? Que es como estamos midiendo emocionalmente siempre dónde estamos, porque nuestra primera, como digo, herramienta, nuestra primera reacción viene de la intuición. Me ahogué. Obviamente son personas, tal vez no es verdad, no. Obviamente son personas muy intuitivas, ¿no? Donde está Cáncer siempre hay una energía de intuición muy fuerte. Y nos da las características, digamos, del signo Cáncer, solo que hay que saber cómo utilizarlas, no es como el Sol. Obviamente también hay mucha tendencia a cuidar, ¿no? Pero empecemos primero con la percepción de nosotros mismos, como digo, en la casa uno o el ascendente es el signo del yo. Entonces es donde posiblemente hay mucha gente que me dice, es que yo me identifico más con el ascendente. Viene mucho de esto, ¿ok? Y hay un trabajo del yo. Así como el sol nos da nuestro camino evolutivo, y bueno, el nodo norte y otras cosas hay kármicas, pero en la casa uno el ascendente es como el trabajo conmigo mismo, ¿no? Es lo que yo de alguna manera vengo a trabajar en mi relación conmigo y un ascendente Cáncer. Esto también lo he dicho en toda la línea de Cáncer. Donde está Cáncer, donde está la energía de Cáncer, hay una energía familiar por trabajar, que generalmente es la madre, no solamente es la madre, pero generalmente es la madre. Hay un tema de energía femenina, ¿ok? Entonces, un ascendente Cáncer también tiene que de alguna manera trabajar su energía femenina, sea hombre o mujer, trabajar su relación con las emociones, aceptar su mundo emocional y conectar con él, ¿no? Entonces, hay un trabajo, digamos, ahí ya interesante. Y la percepción de mí mismo podría ir, ahí está, vamos a hablar de la vibración baja y la vibración alta, pero podría ir un poco hacia yo tengo que cuidar de los demás, ¿ok? Entonces, tienes que tener cuidado, ya estoy aquí corrigiendo unas cositas, tienes que tener cuidado porque el ascendente Cáncer te puede dar un poco la idea en algún momento de tu vida de que tú viniste como a cuidar a los demás o viniste a ser cuidado, ¿ok? Cáncer, el ascendente Cáncer, y esta es una energía bien interesante, puede ponerse o como la madre, que es el arquetipo de Cáncer, la que cuida, o como la que necesita cuidado. Hay como un poco esa dualidad y tiene todo que ver con el trabajo en tu percepción de ti mismo, ¿ok? De tu capacidad de generar un hogar, de generar un bienestar emocional, de generar un mundo emocional. ¿Ok? Entonces siempre, como te digo, hay un trabajo interesante en el ascendente, en cáncer y incluyendo en el ascendente.
de conectar con ese tema de la energía femenina, ¿ok? Puede haber también energía como de linaje, de familia que trabajar, ¿ok? Entonces, cuidado o atención, no cuidado, sino atención a qué estás heredando tú de tu hogar y cómo de alguna manera tú vienes a elevarte más allá de eso. Obviamente tu sol te ayuda, ¿no? Tienes un sol en Leo, entonces hay un tema de encontrar tu autenticidad. Si tienes, por ejemplo, un sol en Virgo, entonces tal vez es como conectar con un día a día, con una rutina y con unos hábitos que a ti que se te ajusten a ti, no que sean de tu familia, o incluso tal vez trabajar, digamos, temas de salud y de enfermedad y de hábitos como es Virgo, para de alguna manera romper con los hábitos que mi familia me enseñó, ¿verdad? Y que eso obviamente te lleve al tema de buenos hábitos y de salud. Si, por ejemplo, tienes un ascendente cáncer y con un sol en Capricornio, entonces hay un poco el trabajo en tomar liderazgo, trabajar a papá, y ahí se va como que combinando, ¿no? Pero en general hay un trabajo emocional, sin duda aquí, hay un trabajo de sanar el pasado con el ascendente cáncer y de conectar desde la emoción y permitirte sentir. Es permitirte percibirte como un ser emocional, ¿no? No irte tanto a lo tangible. Si tienes un signo de sol de tierra, por ejemplo, te puedes ir mucho a lo tangible y realmente el ascendente cáncer te está diciendo, hay que trabajar algo emocional para llegar a eso, ¿ok? No te puedes quedar solo con lo rígido y con lo matemático. ¿Cuál es la vibración baja del ascendente cáncer? Bueno, un poco eso, puede haber desconexión emocional o como búsqueda, puede haber como desconexión emocional o exceso de emociones, como que caes ante la emoción, hay poca gerencia emocional, hay percibirte, digamos, como una persona que no está en control, que necesita ayuda, eso puede ser una baja vibración del ascendente cáncer, necesito que me cuiden, ¿no? Es como, o sea, necesito que me cuiden, o necesito cuidar para que tu identidad vaya conectada a quién estás cuidando, ¿no? Entonces también puede haber un poco este tema como, por ejemplo, si tienes hijos, y luego de que los hijos ya no te necesitan, entonces ahora quién soy, como una crisis de identidad a partir de los temas emocionales o familiares, ¿no? Entonces, la vibración baja es como la dependencia, tal vez si lo puedo resumir en una palabra. El ascendente cáncer puede tender a ser dependiente y eso, y el yo, el ascendente es la identidad, entonces es yo dependo de lo que pueda generar, cuidar al otro, dar al otro, entregar al otro. Puede haber mucho también necesidad de control de las personas, un poco para que se queden, un poco manipular ahí para no sentirte solo. Cáncer siempre tiene como ese miedo al abandono y es un parte del trabajo del signo. Y claro, al final siempre recordarte que tú eres tu persona, ¿no? La persona que tienes que cuidar eres tú, la persona que te acompaña eres tú. Y eso es la mejor elevación de un ascendente cáncer, porque yo soy mi hogar, yo soy suficiente, yo soy mi cuidador, yo soy mi papá, yo soy mi mamá. Y las personas con ascendente cáncer probablemente combinado con el sol, como digo, tienen una lección de cómo maternarse y de paternarse, ¿ok? Entonces, la vibración alta, bueno, obviamente lo que dije un poco ya, mucha conexión con la intuición, entienden su independencia, entienden que ellos crean el hogar de donde van, que no necesitan de una persona o de un sitio físico para tener el hogar. El ascendente cáncer puede vivir mucho desarraigo y con el tiempo, digamos, aprenden a entender, yo soy mi hogar, yo no necesito, digamos, que otro me brinde o me dé ese hogar, ¿ok? También, bueno, el ascendente cáncer obviamente tiene una gran capacidad empática, es muy bueno cuidando, es muy amoroso, puede ser muy amoroso vibrando alto. Claro, vibrando bajo necesita amor, vibrando alto da amor, sabe dar amor, porque se lo está dando a sí mismo también, ¿no? Entonces ese es el gran trabajo ahí de ese ascendente. Y bueno, obviamente hay mucho carisma y mucha empatía y hay mucho como que la gente se siente segura alrededor de ellos, ¿no? Es como generar esa estabilidad porque ya probablemente la has trabajado tú. Entonces, digamos, ahí va un poquito el trabajo del ascendente cáncer. Mi cómo, aquí es interesante porque yo siempre lo he dicho que el ascendente es un poco más el cómo yo llego a mi camino evolutivo que el camino evolutivo per se. El camino evolutivo depende más de tu sol. El cómo lo da más el ascendente porque como es nuestra herramienta como más cómoda, es un poco la que utilizamos. Entonces el cómo de cáncer siempre va a ser a través de la emocionalidad, de la intuición, de la empatía. E incluso me atrevería a decir que el trabajo emocional o familiar de tu pasado, trabajar tu pasado, digamos, superar los miedos de hogar, superar los miedos de casa y superar un poco los traumas, digamos, ¿no? Em, es lo que te va a llevar a tu camino evolutivo. Ahí dependemos mucho del sol, por ejemplo, si tienes eso, un sol, ya lo medio dije, ¿no? Si tienes un sol en Pisces, hay un camino hacia la espiritualidad, pero hay un pasado por sanar, hay un amor propio, digamos, por trabajar. Entonces,
Si tienes, por ejemplo, un sol, o sea, los otros soles de agua, un sol de ascendente de agua con un sol de agua, obviamente que hay mucho trabajo emocional. Si es más bien un sol de aire, hay más bien un trabajo social, pero ¿qué pasa? Con un ascendente cáncer y un sol de aire, que son Acuario, Libra y Géminis, puede que haya mucho, traigas ¿cómo se dice? Mucho bagaje, mucho equipaje a las relaciones. Y las relaciones de aire más bien son más livianas, ¿no? Y tú con tu ascendente cáncer, tal vez un sol en Libra, estás trayendo, digamos, un bagaje emocional que no has trabajado y lo estás poniendo en una relación que idealmente son relaciones más livianas porque son relaciones de aire. Entonces, por eso te digo, el ascendente cáncer, obviamente esto también tenemos que verlo con la luna, y con la casa 8 hay muchas cosas, pero una de las cosas que te puede estar mostrando es que hay un trabajo tuyo propio, emocional por hacer, antes de poder conectar más livianamente si tienes un sol en aire, por ejemplo, ¿ok? Pero digamos, eso es parte de tu entender la carta, ¿no? Ahora, también como es el ascendente es, como no, me veo a mí mismo, el descendente es las relaciones, es la casa de enfrente, es la casa 7, es la casa exactamente opuesta a cáncer. Obviamente aquí hay relaciones, pueden haber relaciones con gente mayor. De hecho, el ascendente cáncer, su descendente es Capricornio. Entonces puede haber, ahí tienes que tener cuidado, tal vez de no buscar personas que controlen, porque claro, en esa, a veces que al ascendente cáncer le pasa un poco esa victimización, ese necesito ayuda, no puedo yo solo, necesito que me cuiden. Entonces se busca personas muy fuertes que de alguna manera le hagan sentir seguro, pero lo que siempre te tienes que dar cuenta, porque el descendente también es la forma de superarnos o de trabajar nuestro ascendente, de que tú también estás en control, de que tú también sabes qué hacer, de que tú también eres muy poderoso. Nadie sabe más que la madre, ¿verdad? Y esa es la energía del arquetipo de cáncer. Nadie sabe como la mamá sabe todo. Entonces tú también puedes tener esa energía si la vas trabajando desde el hacer las paces con tu pasado, hacer las paces con tus emociones, ¿ok? Esos cambios emocionales tal vez de la juventud, irlos regulando y ver de dónde vienen, profundizar. El agua siempre tiene que profundizar. Y finalmente, bueno, un poco lo que decía de cómo acceder al camino evolutivo, ya lo medio dije en el cómo, pero tiene que ver con esto que mencioné. Hay un trabajo emocional fuerte, hay un trabajo emocional bonito también. Em, si te toca conectar con familia y hogar, si te toca conectar con mamá, tal vez hay un trabajo que hacer con mamá, tal vez con papá, pero cáncer es más la energía femenina o digamos, con el núcleo familiar, para no dejarlo solamente en la madre, em, y entender incluso qué partes de ella están en ti, qué partes de ella faltan en ti porque ella tal vez no te las supo dar, ¿no? Esto combínalo mucho con la luna, que es el regente de cáncer. Eh, y hacer las paces con eso, o sea, la parte que te digo de maternarte. Si mamá no me dio algo que yo estoy viendo que me hace falta, no me dio, no sé, dulzura, cuidado, me la empiezo a dar. Y ahí es donde empiezas a conectar con esa individualidad trabajada, que es el ascendente es nosotros, ¿no? Y puedes avanzar mucho más fácilmente hacia tu camino evolutivo.